los carros eléctricos. Pero resulta que esos carros eléctricos requieren 4 veces más cobre que un auto normal. Esto quiere decir entonces que los proyectos mineros, las empresas, tienen alta demanda de minerales. Entonces, ¿cuál es el concepto? Ok, hoy por hoy yo tengo que ser racional en el uso y en la producción de los minerales. Y entonces, para que mis futuras generaciones que también quieren cuidar el ambiente, también puedan hacer uso racional y les quede a ellos también minerales para poder afrontar y abordar todos estos nuevos temas de innovación tecnológica que nos permite el aporte entonces al cuidado y al cambio climático. Y desde la parte social, es un factor fundamental. Hoy por hoy, los prestamistas, y aquí hablamos de los estándares internacionales. Cuando yo reviso para el caso de los prestamistas del Lundin Gold, tengo que revisar que se cumplan los estándares internacionales, como hablábamos de las normas IETC de la Corporación Financiera Internacional, en temas de ambiente y en temas sociales. Entonces, al menos tienen que cumplir la regulación nacional, pero aparte de eso tienen que cumplir lo que piden estos estándares, donde inclusive tienen un equipo de gente que tiene que generar mucho más en detalle algunos temas de monitoreos, por ejemplo, de flora, de fauna, tipo biótico, o sea, tanto detalle que ni siquiera nuestra normativa lo prevé, pero que tiene que cumplir para que los prestamistas puedan hacer los desembolsos. Revisadas esas auditorías, los prestamistas van haciendo los desembolsos. Y también en la parte social, es decir, que no haya afectaciones de las condiciones de vida, lo que en los estándares se conoce como los impactos socioeconómicos. En Ecuador, nuestra normativa, tenemos un impacto socioambiental. Hay una línea base y finalmente se regula a través de un plan de manejo y un componente socioambiental los impactos socioambientales. Pero los socioeconómicos, los que van a generar un impacto respecto, por ejemplo, de un desplazamiento de una comunidad o de algunas personas por la construcción de la mina, ¿no? Ellos tienen el derecho, y aquí viene con el tema de derechos humanos, de acceder a condiciones de vida digna, al menos iguales a las que tenían, ¿no? Y además que si ellos en ese lugar donde ellos vivían también desarrollaban una actividad económica y que esto implica un impacto, un detrimento a su actividad económica, que era un ingreso para mantener a su familia, y que en el evento de que esa familia tenga una persona discapacitada en condiciones de vulnerabilidad, o que esta familia tenga una cabeza de familia que sea mujer, viene y aplica los estándares de equidad de género. Entonces, como ustedes ven, la minería tiene que desarrollarse y cumplir un amplio espectro de obligaciones que permite esa sostenibilidad económica, social y ambiental. Y el valor compartido es justamente que se pueda realizar, que yo como empresa pueda realizar el desarrollo de un proyecto y que de ese proyecto se beneficie mi comunidad, más allá de lo que el Estado le pueda brindar. Pero cómo yo aporto a esa comunidad, donde yo gano y la comunidad también gana. Y esto es el tema de la participación a la que yo me refiero. Más adelante vamos a ver cómo las oportunidades. Esto genera los encadenamientos productivos, las compras locales. Y esto entonces además viene ligado al tema de transparencia. Por eso hablamos del EITI, que es esta iniciativa de transparencia de los sectores extractivos, que entonces las empresas tienen que empezar a decir cuánto yo compro. Y aquí les pongo un ejemplo. Hoy por hoy yo trabajo con una organización que se llama Engineers Without Borders en Canadá, por ejemplo, y ellos tienen una iniciativa de compras locales y es un reporte que hacen las empresas canadienses porque se han dado cuenta que las compras que hacen tienen un mayor impacto en los beneficios de la comunidad. No solo su aplicación de planes de relacionamiento comunitario, por ejemplo, o de acuerdos con la comunidad, sino que esas compras locales implican un presupuesto muy alto y del cual se está beneficiando la comunidad. Entonces, este tema del valor compartido es un tema que tiene que verse ya desde la práctica, desde la norma, desde cómo concebimos al sector extractivo.
Y después tenemos entonces la consolidación de los sectores asociados a la minería. Y entonces aquí viene todo lo que requiere. Yo les digo, ya no solo pensar de adentro de la mina, de lo que es su área de operación, ¿no?, sino lo que se proyecta hacia afuera. Ese es un gran desafío. Entonces, aquí tenemos a quién le corresponde esos desafíos. Por un lado, tenemos el gobierno definitivamente. Ya vemos que él es el administrador y el que guía y el rector de los sectores estratégicos. A la Asamblea Nacional, porque finalmente es la que genera y viabiliza toda la normativa que se va consolidando, que se va encadenando. Pero aquí, claro, nos hemos topado y ustedes habrán escuchado el tema de reformas a la Ley de Recursos Hídricos. Y entonces, toda esta oposición social pretende vetar la actividad minera ahora a través de reformas a las leyes donde prácticamente ya no se podría realizar minería. Pero entonces necesitamos una asamblea, asambleístas informados, que realmente conozcan, que vayan a territorio, que conozcan cómo se hace la minería. La minería no es un tema que se aprende de un día para otro, hay que vivirla, hay que entenderla, hay que recorrerla. Yo como abogada, yo voy, yo entiendo, yo me siento con mis clientes realmente a conversar cuál es su necesidad, cuál es su punto de vista, qué es lo que él desea y espera para poder entonces hacerle sostenible a ese proyecto. Y eso obviamente no lo hacen los asambleístas, entonces tenemos que tener un mejor entendimiento de quién está a cargo de la regulación y aprobación de marcos normativos. Después tenemos el ciudadano. Nosotros como ciudadanos, como gremios, como grupos de profesionales, tenemos que ser proactivos, como yo les decía. Tenemos que impulsar a este gobierno, tenemos que demandar del gobierno un liderazgo, un toma de decisiones para empujar a que vaya por un camino a largo plazo la minería. Y además, tomando en cuenta todos los estándares que yo les decía de mi experiencia, ya Perú lo hace, ya lo hace Colombia. Colombia es increíble los saltos que ha dado para consolidar su inversión en los últimos años. Y la academia. Ya la academia tiene que empezar a ver el tema de estándares, a discutir, a ser mucho más participativo, el poder entender la minería desde los contextos, como yo les decía, económico, social y ambiental. Es fundamental el rol que ellos tienen porque tienen un peso muy grande en aquellos profesionales que ahora son los que, superados estos desafíos o al menos ya identificados y abordados estos desafíos, pues entonces se vienen las oportunidades. Y yo le he puesto aquí como oportunidades en la productividad minera. Y entonces lo que hablábamos hace un momento, ¿dónde están las oportunidades? Tenemos el desarrollo de infraestructura. Ustedes como ingenieros entonces tienen definitivamente una gran responsabilidad, ¿no? Porque necesitamos entonces ver cuáles son las falencias desde el lado estatal en la servicialidad de estas vías que permiten el transporte de los minerales a puerto. Todos van a tener que utilizar de alguna manera. Conozco bien el proyecto Cascabel. Tiene que trasladar finalmente sus concentrados. Exsa tiene que seguir sus concentrados. Y por ejemplo, de mi experiencia en Holcim, créanme que además se está repitiendo exactamente lo mismo, ¿no? Cuando Holcim, por ejemplo, se puso su planta de molienda de pozolana en La Tacunga, entonces sacan la Tacunga pozolana, pero trae el clínker de Guayaquil. Y asimismo, la pozolana de la Tacunga se lleva a la planta Cerro Blanco en Guayaquil para la producción cementera. Esto implica entonces que los transportistas tienen un rubro muy importante. No hay especialidad en el tema de los transportes. El manejo adecuado, ¿no?, de los minerales, de ese transporte, entonces necesita y va directamente ligado a la servicialidad, a que no puedan pasar. Hoy por hoy las comunidades que lo reciben y pasan por ahí el transporte, digamos que están tranquilos, los transportistas van, comen y hacen uso de servicios, pero el momento que se incremente la producción y sea 24/7, ahí
se arma el problema. Porque va a llegar un momento entonces que el niño pasó por el momento que pasaba el camión, pasó una desgracia y ya se levanta la comunidad. El ruido, el polvo, el desgaste de las vías. Pues entonces necesitamos concebir de distinta manera la planificación vial del Ecuador. Entonces es muy importante también esta gran oportunidad que se tiene de generar propuestas, ¿no? Después llegamos a puerto. Entonces tenemos el tema de logística. Pues entonces la exportación ya requiere de otros componentes. Necesitamos laboratorios, desarrollo de zonas de desarrollo especial, donde justamente puedan generarse varios servicios, ya desde el lado logístico para la exportación o para la importación, ¿no? Porque finalmente también se van a importar equipos, maquinaria, insumos, ¿no? Y entonces necesitamos el desarrollo de zonas industriales, aquellas zonas donde entonces ya mecánica empieza a desarrollar sus productos y entonces ahí es donde también los GATS empiezan a generar cómo van entonces a distribuir y a aplicar el ordenamiento territorial. Entonces, como ven, la minería es súper transversal, inclusive en temas de ordenamiento territorial, que es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, tengo o no la capacidad de regular y de extender mi área rural. Ahí viene también el tema de centros poblados, la prohibición a centros poblados. Entonces, si no quiero minería o si quiero minería, se convierte en unas decisiones tan importantes para el desarrollo, inclusive en el tema de enfoque de ordenamiento territorial. Después tenemos el desarrollo de capacidades especializadas, ¿no? Cada vez entonces los profesionales ya tienen que especializarse y empezar a hablar, porque de lo contrario, claro, traen al profesional extranjero, pero la idea es justamente nutrirse de ese conocimiento para estar ya en la capacidad de que obviamente cada país tiene sus características, la experiencia de ustedes como profesionales ya en otros proyectos permite entonces entrar a generar ciertos puntos de discusión. No es lo mismo si Chile se desarrolla minería, pero en desierto, cuando nosotros tenemos zonas altamente frágiles en temas de ecosistemas, de la parte ambiental. Entonces, necesitamos este desarrollo de capacidades en la parte social. No solo, por decirles, en el tema petrolero que se desarrolla en Amazonía, pero resulta que la minería, como hemos visto en el plano de Ecuador que les he enseñado, pues entonces no solo tenemos comunidades indígenas de la Amazonía, tenemos comunidades indígenas de la sierra, tenemos los pueblos montubios, tenemos los afroafricanos. Entonces, el tema, la posibilidad de conocer el tema social y el enfoque, los diagnósticos sociales no pueden ser un copy-paste de uno u otro proyecto. Cada uno tiene su particularidad. El tema de eficiencia energética hacia la sostenibilidad y a la economía verde, como yo les decía, ¿no? ¿Hacia dónde se enfoca entonces la economía verde? Pues entonces algo tan importante para el Ecuador. Entonces ahí tenemos el tema de la eficiencia energética. Dos aspectos muy importantes en lo que es la proyección de economía verde y aplicación al sector minero. Y es justamente el poder desarrollar una eficiencia energética y el poder utilizar las energías no convencionales. Es fundamental. Todo lo que es fotovoltaico, hidroeléctrico y eólico, ¿no? Es muy importante para el desarrollo también de los proyectos mineros y el manejo del agua. Todo lo que implique el desarrollo de infraestructura especializada para ser mucho más eficientes en el manejo de agua, y esto se torna y llega entonces finalmente a la necesidad de innovación, ¿no? Entonces ya tenemos innovación tecnológica para poder desarrollar los proyectos mineros. Después lo que yo les hablaba de la diversificación económica, ¿no? El tema de emprendimientos es una oportunidad fundamental. Entonces, mientras más especializados seamos, mientras más innovadores en este emprendimiento seamos, entonces tenemos y aportamos a la diversificación económica y definitivamente al empleo. Entonces, cuando los candidatos ofrecen plazas de trabajo y empleo, definitivamente yo me río, ¿no? Les digo, no. Realmente el sector privado, y alguien lo dijo,
me parece que Pablo Zambrano de la Cámara, el sector privado es el que genera empleo. Entonces, esta gran oportunidad de que el Estado debe brindar a través de abordar los desafíos para poder brindar esta oportunidad, y entonces ahí se va a generar el tema de empleo, tiene que ser entendido por quien esté sentado en Carondelet, ¿no? Y después el tema de compras locales, que justamente va ligado al tema de la distribución natural de los beneficios, como ya les había dicho. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de abordar estas oportunidades desde una actitud proactiva, desde un concepto de profesionalmente ya ir generando innovación, entonces estamos yendo por el camino correcto a que empiecen a comprar las empresas mineras directamente de lo nacional, la compra local. Y entonces necesariamente se va a dar la distribución natural de los beneficios. Y este tema es importante, ¿por qué? Porque ya pasó en Perú. En Perú, las empresas al principio de sus proyectos traían todo, como lo hacen los chinos, ¿no? Traen todo, hasta los celulares, traen en sus contenedores. Cuando se negoció los contratos de inversión, pues hicimos también un tema de diferimiento arancelario en algunos productos que no se producían en Ecuador. Y cuando estábamos en la mesa, a mí me daba mucha pena de discusión, porque yo hice el sustento técnico ante 21 ministerios, y tener que decir esto, que es viable ese diferimiento arancelario porque Ecuador no lo produce, pues entonces ahora, y conociendo de cerca de mi experiencia, esto yo me atrevo a decir que, y definitivamente a decirles a ustedes que es importante entonces iniciar estos temas de los emprendimientos para que la compra local se empiece a hacer aquí. Y entonces Perú empezó a desarrollar esto, y ahora las grandes empresas dejan de importar desde Canadá, por ejemplo, desde Australia, algunos productos, insumos, y ya los hacen directamente en Perú porque tienen calidad inigualable, con estándares que les brindaba las casas matrices en Canadá, y ahora se ha desarrollado esta industria de provisión y de servicios muchísimo en Perú. Entonces, no estamos lejos, estamos a pocos kilómetros, y entonces solo es un tema de hacerlo y aprovechar estas oportunidades. Ante esto, quiero dejarles un mensaje que es una parte de un artículo que recientemente yo escribí para Ecos, para la revista Ecos, y es que la minería en su desarrollo productivo es una oportunidad para Ecuador. Y pongo que es evidente el crecimiento de ecosistemas relacionados con la minería que serán catalizadores de desarrollo social y económico para nuestro país. Sin embargo, el único riesgo que pueda presentarse es que el Estado no pueda abordar los desafíos de gobernanza y alineación institucional minera, ambiental, productiva y de economía ante los diversos escenarios expuestos. Creo que este es el mayor desafío, y creo que en nosotros está. Desde el lado profesional, desde el lado de la academia, impulsar y exigir, ¿no? Levantar la voz. Y para esto me encantan estos espacios porque nos permite estar informados para generar ideas, para generar propuestas. Así que estoy muy complacida y agradecida por este espacio que me ha brindado, Patricio, y abierta a seguir conversando con ustedes, y si quieren podemos profundizar en algunos temas en alguna otra charla, pero en este momento muy contenta de poder absolver todas sus inquietudes y preguntas y conversar.